Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a darle lectura al Salmo número 74. Salmo número 74. Le voy a dar lectura, usted puede irla siguiendo con su vista, para que podamos en unos momentos más comentar y reflexionar acerca de este salmo. Salmo número 74. Nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión, los invitamos igual, si pueden, a abrir su Biblia y nos acompañen en esta lectura. El Salmo número 74, verso 1, dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sión, donde has habitado. Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas, han puesto sus divisas por señas. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Empero Dios es mi rey ya de antiguo, el que obra saludes en medio de la tierra. Tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste cabeza de ballenas en el agua. Tú magullaste las cabezas del Leviatán, dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la luna y el sol, tú estableciste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrenta a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitación de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Amén. Bueno, nuevamente un salmo, podemos decir, de súplica, ¿verdad? Aquí en el encabezado dice masquil de Asaf. La semana pasada también en el Salmo 73 veíamos que fue un salmo escrito por Asaf, ¿verdad? Y decíamos que este hombre fue contemporáneo del rey David, del rey Salomón. Pero aquí nos está hablando de la destrucción del tabernáculo, del templo, de la destrucción del templo. Y eso fue muchos años después. Entonces se cree que tal vez no haya sido Asaf quien lo escribió, sino sus descendientes, porque bueno, también mencionábamos que Asaf fue uno de los músicos principales en el coro que formó David. Y vemos en la Biblia, en el libro de los Reyes, cómo sus hijos, su descendencia, continuaron y se habla de los hijos de Asaf, ¿verdad? Que continuaban. Entonces, tal vez no lo escribió este hombre, sino algunos de sus descendientes que sí vivieron todo esto. Y vemos cómo en este salmo se está clamando a Dios, tal vez de una forma
llena de angustia, ¿verdad? Incluso tal vez de desesperación. En el verso 1 comienza preguntando: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Era la pregunta que se hacía el escritor de este salmo. Él veía todo lo que estaba pasando, como los enemigos del pueblo de Dios los destruían, y pensaba: ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? ¿Por qué tu furor se ha encendido contra nosotros que somos tu pueblo? Nos abandonaste y tu furor está en contra de nosotros. Eso era lo que sentía este hombre, ¿verdad? Verso 2: acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu heredad en monte de Sión, donde has habitado. Acuérdate que nosotros somos tu pueblo, que somos tu congregación, que somos tus hijos. Dice que tú adquiriste desde antiguo. ¿Desde cuándo? Pudiéramos mencionar, ¿verdad? Desde que lo sacó de Egipto. Lo sacó como un pueblo especial para formar una nación. Dice: tú nos has adquirido cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sión, donde has habitado. El monte de Sión, bueno, es donde está la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y recordemos que ese fue el lugar que Dios escogió para que se construyera ahí el templo, donde se tenían que realizar todas las festividades, todas las ceremonias. Dice: estamos en este monte, en el monte de Sión, el que tú has habitado, el que tú has elegido. Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Y aquí ya está la súplica. A todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Porque el santuario, el templo, fue profanado. Era un lugar santo, un lugar especial, un lugar que todos los israelitas respetaban, sabiendo que allí era donde Dios se manifestaba. Pero llegaron los enemigos, y ¿qué hicieron? No lo respetaron, ¿verdad? Lo profanaron, lo destruyeron. Y aquí está la súplica: levántate en contra de ellos, de aquellos que han profanado tu santuario. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas, han puesto sus divisas por señas. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos. Tus enemigos, dice aquí, han bramado en medio de las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, la sinagoga es una casa de estudio, porque sí estaba el templo donde se reunían, donde hacían las festividades y ofrecían sacrificios, pero también se establecieron sinagogas, ¿verdad?, que eran casas de estudio, donde el pueblo se reunía precisamente para ser instruidos en las leyes de Dios, en su voluntad, en lo que Dios pedía. Y dice ahí, se llenaban de orgullo, es decir, yo la he destruido. Como dice aquí, cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre gruesos maderos. Aquel que había destruido las sinagogas se hacía famoso, se llenaba de orgullo diciendo: yo fui y destruí, yo también destruí aquel lugar donde se reúnen. Y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas tus entalladuras, han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Se llenaron de soberbia, destruyendo todo, ¿verdad? Con hachas, con martillos, iban y destruían y se sentían orgullosos, profanando el santuario, el tabernáculo, dice aquí, echándolo por tierra. Tal vez llegan llenándose de soberbia, diciendo: mira lo que estamos haciendo con este pueblo, y su Dios no les ayuda. Estamos destruyendo su santuario, estamos destruyendo todo lo que está relacionado con su culto, y su Dios no nos hace nada. Dice en el verso 8: dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez,
han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Dijeron en su corazón, vamos a destruirlos de una vez. Completamente vamos a destruirlos, que no quede nada de ellos. Que no quede nada de ellos. Siempre en la historia, pues hemos visto que ha sido así, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, hablando en este caso del pueblo de Israel, ha sido perseguido, se ha tratado de hacerlo desaparecer de la tierra. Y en ocasiones pudiéramos pensar, bueno, creo que Dios ya los abandonó, porque miren cómo los persiguen, cómo son perseguidos, destruidos. Pero hasta ahorita sabemos que ese pueblo sigue, permanece, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya decían en su corazón, vamos a destruirlos de una vez, que ya no quede nada de ellos, destruyendo completamente sus sinagogas, que ya sus estudios, su conocimiento, su sabiduría en las cosas de Dios, que también sea destruida completamente, que no quede nada de ellos. Esa era la intención de los enemigos del pueblo de Dios, una destrucción completa. Y por eso tal vez en el verso 1 iniciaba este hombre diciendo, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué nos has desechado? ¿Por qué nos has abandonado? Mira todo lo que han hecho con nosotros, con tu santuario, destruyéndolo completamente. ¿Por qué nos abandonas? Era lo que se preguntaba, ¿verdad? El autor de este salmo. Verso 9 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No hay más señales, ya no vemos profeta. Entonces sí se sentían completamente abandonados, veían cómo eran destruidos, decían, pero ya no vemos un profeta, alguien que venga de parte de Dios y nos diga que Dios nos va a ayudar, que nos dé aliento, que nos dé ánimo. Ya no vemos ninguna señal como las señales que veíamos en la antigüedad. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, pues hizo grandes señales, 10 plagas, ¿verdad?, que cayeron sobre el pueblo de Egipto, pero sobre el pueblo de Dios no hubo nada. Ellos estaban bien porque Dios los cuidaba. Cuando fueron perseguidos, Dios abrió el mar rojo para que pudieran pasar. Y cuando sus enemigos, los egipcios, quisieron pasar, ese mar se cerró para destruirlos. Y ahora se preguntaban, ya no vemos señales, ya no hay un profeta de Dios, ya no hay quien nos diga que Dios nos va a ayudar, ya no hay quien nos diga qué tenemos que hacer para que Dios nos ayude. Sigue diciendo, verso 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Hasta ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice aquí. ¿Hasta cuándo? Porque dice, ya no hay quien nos diga hasta cuándo, va a decir el verso 9, ¿verdad? Ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Ya no hay profeta, no hay quien sabe. Quien sepa hasta cuándo va a pasar todo esto. Y pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? Cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, es lo que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estaré sufriendo esto? ¿Hasta cuándo se terminará mi problema, mi enfermedad, mi necesidad? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios no me ayuda? Si yo quisiera que ya en este momento todas mis necesidades se terminaran. ¿Hasta cuándo? Pregunta también en el verso 10. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Porque decíamos, al destruir el santuario, al destruir las sinagogas, el lugar donde se reunían para estudiar, seguramente se llenaban de soberbia, diciendo, mira lo que hemos hecho con el Dios de este pueblo, blasfemando el nombre de nuestro Dios. ¿Seguirán blasfemando tu nombre?, preguntaba
el autor de este salmo y pregunta en el verso 11: ¿por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? ¿Por qué retraes tu mano? Es decir, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué detienes tu mano en contra de todos estos enemigos? ¿Por qué no acabas con ellos? ¿Por qué no los castigas? ¿Por qué permites que siga pasando todo esto? Mira cómo está tu pueblo y ve cómo blasfeman tu nombre. Dios, ¿hasta cuándo lo vas a permitir? Decíamos, con esto nos damos cuenta de la desesperación que seguramente había en este hombre, sintiendo la angustia de ver aquella ciudad destruida, el templo que era, podemos decir, era un orgullo para todos los israelitas, sabiendo que Dios se manifestaba y que ellos ahí podían llevar sus sacrificios. Veían todo eso destruido, escuchaban las blasfemias, sufrían las persecuciones y le preguntaban a Dios: ¿hasta cuándo lo vas a permitir? En el verso 12 dice: pero Dios es mi rey ya de antiguo. Sí, hay muchos problemas, hay muchas necesidades, hay muchas aflicciones, y aparentemente Dios no hace nada, ¿verdad? Decimos aparentemente, porque Dios no se olvida de su pueblo, y por eso Él aquí lo dice: pero Dios es mi rey ya de antiguo. Él es mi rey desde la antigüedad, y al decir desde la antigüedad está hablando, yo creo que también de sus antepasados, ¿verdad? Es decir, de su pueblo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro rey, Él es el que nos gobierna, el que obra saludes en medio de la tierra. Sí, se sentía angustiado por todo lo que estaba pasando, pero dice: Él obra saludes, Él nos da la salud, Él nos da la salvación en medio de la tierra. Él está con nosotros. Sí, ahorita son muchas las angustias, son muchas las aflicciones, y quisiéramos que ya pasara todo esto, pero sé que Dios es mi rey y que Él me va a dar la salvación. Él no me va a abandonar. Tú hendiste la mar con tu fortaleza. Y aquí comienza a hablar de las maravillas de Dios, ¿verdad? Tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste las cabezas de ballenas en las aguas, tú magullaste las cabezas de Leviatán, dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la luna y el sol. Tú estableciste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Todo es de Dios. Todo lo hizo Él. Recordando tal vez la creación, ¿verdad? Tuyo es el día, tuya es la noche. Tú formaste el invierno, el verano, la primavera, el otoño. Tú creaste la mar. Ahí pusiste grandes ballenas. Alguien les llama, ¿verdad? Grandes monstruos. Todo es tuyo. Tú eres mi Dios, tú eres mi rey. Y todo esto es tuyo. Tú lo has hecho con tu fortaleza, con tu grandeza, con tu poder, con tu sabiduría. Y esto es muy importante porque decíamos al principio, sí, está hablando de todo lo que sufría, de todas sus angustias, pero reconoce que Dios está con él. Y que aunque él en ese momento quisiera que todo eso ya hubiera pasado, pero él sabe que Dios le va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso. Dice en el verso 18: acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Acuérdate de esto, de tus enemigos que han blasfemado tu nombre. Dice: y no nos entregues a ellos. Dice, ¿verdad? El verso 19: no entregues a las bestias el alma de tu tórtola. ¿Qué es una tórtola? Una avecita, ¿verdad? Una paloma, o podríamos decir una ave.
muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy curiosa, pero también muy pacífica, podríamos decir, que pues sí, con cualquier movimiento se asusta, ¿verdad? Dice, no entregues el alma de tu tórtola, es decir, de tus hijos, a esas bestias. No se espanta. Sí se espanta, dice. Sí, ¿verdad? Aves muy tranquilas, dice, no entregues el alma de tu tórtola a esas bestias. Acuérdate de todas las blasfemias, de todas las maldades que han hecho todos ellos, tus enemigos, y no nos entregues a ellos. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos, de tu pueblo que sufre, de tu pueblo que clama a ti. No te olvides de nosotros. Y no se olvida Dios, ¿verdad? Decíamos, tal vez sí haya momentos de desesperación y decir, ¿por qué Dios sigue permitiendo esto? Yo quisiera que Dios ya me respondiera y que mi enfermedad desapareciera. Pero no es que Dios no nos escuche, es que Dios nos está fortaleciendo en esos momentos de debilidad, como dijo Pablo, ¿verdad? O como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pablo, porque mi fortaleza en la debilidad se manifiesta. Dice el verso 20, mira el pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Mira el pacto. Israel tenía un pacto con Dios y Dios ha cumplido con ese pacto. Israel lo ha roto, ¿verdad? Lo ha quebrantado, pero Dios lo ha cumplido. Y podemos decir, nosotros también tenemos un pacto con Dios, un pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Dios romperá su pacto? No, ¿verdad? Decimos, tal vez somos nosotros quienes llegamos a quebrantarlo, quienes lleguemos a romperlo, pero nuestro Dios no. Dios es fiel a su pacto. Y aquí está diciendo, mira el pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Si en esos tiempos este hombre veía toda la violencia, actualmente, ¿qué podemos decir? Sigue igual, ¿verdad? O hay quienes pueden decir hasta peor, es más grave la violencia. Y por eso le pedimos a Dios que Él esté con nosotros, porque sí, podemos sufrir violencia de algunas personas, pero confiamos que Dios es nuestro Rey y que Él no nos abandona. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. No vuelva avergonzado, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Sí, porque tenemos necesidad, pero sabemos que hay un Dios que nos escucha, que nos sostiene en esos momentos de debilidad, y le alabamos y le glorificamos por ello, sabiendo que Él es nuestro Dios. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Sigue la súplica, ¿verdad? Acuérdate, oh Dios, de tus enemigos, de todo lo que han hablado en contra de ti. Porque, bueno, muchas veces no solamente pudiéramos recibir ataque nosotros, ¿verdad? Sino aún nuestro Dios. Mira, tu Dios no te ayuda. Mira, tu Dios, no que crees en Él, y ¿cómo estás? Y se habla en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice, acuérdate de todos aquellos que han hablado en contra de ti. De ese insensato que te injuria cada día. Ese insensato, ese necio, esa persona que no comprende, que no razona, y que te injuria, te ofende cada día. El verso 23 dice, no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y ciertamente Dios no se olvida de esto, ¿verdad? Tal vez en estos momentos puedan decir, Dios no hace nada. Mira, yo hago todo lo que quiero y Dios no interviene. Puedo burlarme, puedo hacer maldad, y Dios no me hace nada. Y piensan que Dios no se da cuenta. Pero dice aquí, no te olvides, y Dios no se olvida. Llegará el momento en el que Él hará justicia. Él impartirá su justicia.
Y todos aquellos que vivieron en contra de nuestro Dios, pues tendrán su castigo, ¿verdad? Pero nosotros que confiamos en Él, debemos de permanecer siempre firmes, aún en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. Aún cuando tal vez sentimos que Dios no nos escucha y que Dios nos abandonó, pero debemos de tener la confianza de que en esos momentos es Dios el que nos está sosteniendo. Porque si no nos sostuviera, tal vez ya no estuviéramos aquí, ya hubiéramos caído. Pero si en medio de esas necesidades permanecemos, es porque Dios nos ha dado la fortaleza. Y siempre confiar en Él. Y como decía aquí, el menesteroso, el afligido, siempre alabará a Dios porque confiamos en Él, confiamos en que Él nos ayuda en todo momento, y nuestra alabanza siempre será dirigida hacia nuestro Padre Celestial. Decíamos, es la reflexión que hacía este hombre, que se sentía tal vez desesperado, pero que aún en medio de esa desesperación, de esa angustia, confiaba en Dios y sabía que Dios haría justicia y les daría la salvación. Y esa es la confianza que debemos de tener cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Antonio para continuar con este culto. Pasa a vosotros.